Los creadores de John Wick hicieron una nueva película que es como John Wick pero con otro actor. Por eso hoy, en Te lo resumo así nomás, Nobody. Esta es la historia de Saul Goodman, un tipo común y corriente que vive con su mujer y sus hijos y que trabaja en la empresa de metales de su suegro. Saul Goodman está frustrado porque todos los días hace lo mismo, exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. ¡Qué mierda! Además, cada tanto habla con un tipo en la radio y visita a su padre en el geriátrico, que es nada más ni nada menos ni nada más que, nos ponemos de pie, Hey, Pop. el Doc Brown. Cuestión que todo marchaba relativamente bien en la vida de Saul Goodman hasta que empieza a marchar relativamente mal, porque unos ladrones le entran a robar a la casa. El que roba, garrote, garrote y garrote. El hijo logra atrapar a uno de los ladrones y Saul Goodman tuvo la oportunidad de darle garrote en la cabeza con un palo de golf, pero se arrepiente y los deja ir. Let him go, son. I said let him go. El hijo le dice a Saul Goodman: papá, sos un cagón y no tenés huevo. Y Saul Goodman se traga la bronca, pero el otro día se da cuenta que los ladrones le robaron una pulsera a la hijita. Entonces se acuerda que uno de los ladrones tenía un tatuaje, así que va a la casa de tatuaje del barrio y ahí medio que lo quieren cagar a trompadas, pero uno de los que estaba ahí le ve un tatuaje a él y pasa esto. Thank you for your service. Así nos vamos dando cuenta que Saul Goodman capaz que no es un tipo ni tan común ni tan corriente. Afortunadamente el de los tatuajes sabe de quién es el tatuaje y le indica la dirección. Saul Goodman va para allá, encuentra al tipo y le da garrote. Devuélveme la pulsera, le dice Saul Goodman. No sé de qué pulsera me hablas, le dice el pelado. Devuélveme la pulsera o te cago a tiro. Pará, no sé de qué pulsera hablas, le vuelve a decir el pelado. Después Saul Goodman ve que los tipos tienen un hijo con problemas respiratorios y los deja en paz. Pero se quedó recaliente, más caliente que patada de monja, y toda esa bronca la tiene que descargar con alguien. Afortunadamente para él, unos pelotudos suben al colectivo y acá Saul Goodman nos va a demostrar que definitivamente no es un tipo ni común ni corriente. Entonces se prepara, se pone en modo psycho killer y caga piña a los pelotudos esos. I'm gonna fuck you up. Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Better run away. Por favor, basta de violencia, comadrejas viscas. Y ahí se va más tranquilo a su casa y la película podría haber terminado acá. Pero, uno de los pibes que fajó en el colectivo es el hermano de uno de los mafiosos más picantes y más peligrosos del barrio, Julian. Pedazo de psicópata, hacete hortear. Que le promete a su hermano vengarlo, y por suerte en el colectivo a Saul Goodman se le cayó la sube y así lo pueden encontrar. Por otro lado, el amigo que tiene Saul Goodman en la radio le cuenta todo esto. Entonces Saul Goodman va a buscar información con un tipo que se llama El Barbero, que si le ven cara conocida es porque vieron Resident Evil, es el policía. Y si no vieron Resident Evil, les dejo el resumen ahí arriba. Gracias. En fin, el Barbero le dice a Saul Goodman que Julian es un mafioso ruso que en este momento está encargado de cuidar toda la guita de la mafia rusa y además colecciona obras de arte. Y acá también nos enteramos que Saul Goodman definitivamente no es un tipo común y corriente, es un ex agente a quien contrataban para matar a gente muy difícil de matar. En fin, Julian descubre la dirección de Saul Goodman y manda a su gente a buscarlo. Saul Goodman esconde a su familia en el sótano y se vuelve a poner en modo psycho killer para fajarlos a todos. Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Better. ¡Qué suerte! No hubo ningún herido, loco. Sí, hubo heridos, en realidad varios muertos, así que abro su contador de muertes. ¿A cuánta gente matará Saul Goodman en esta película? ¿Matará más que John Wick? ¿Más que Rambo? Dejen sus apuestas en los comentarios y ya que están por ahí, métanle una suscribida al canal y una me gusteada del video y una compartida, y síganme en Instagram que tengo Instagram y en Twitter que tengo Twitter. Bien, estas son las primeras muertes de Saul Goodman.
cosa es que lo terminan secuestrando, pero él con un matafuego se termina escapando. De ahí se va a la casa, manda a su familia a otro lado para protegerla y después prende fuego todo para que no haya pruebas. Y ustedes se preguntarán, ¿no lo va a proteger al padre? No, porque el padre es el Doc Brown y se protege solo. Cuestión que Saul Goodman tiene un plan para sacarse de encima a Julian. Tiene el plan de prenderle fuego toda la guita para hacer que él lo persiga y así guiarlo hasta la empresa del suegro y matarlo. Para llevar a cabo el plan, le compra la empresa al suegro y pone un montón de trampas al mejor estilo Mi Pobre Angelito. Ahora sí, se va a la casa de Julian a quemarle toda la guita y a ponerse en modo Psycho Killer por última vez en la película. Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Better. Por favor, basta de violencia, comadrejas viscas. Después se cuenta con Julian y le dice: mira, ruso, te quemé casi toda la guita. Te dejé un poco para que te vayas de vacaciones. Tenés dos opciones: o te vas o me venís a buscar y nos cagamos a trompadas. Julian, obviamente, elige la opción de ir a buscarlo. Saul Goodman lo guía hasta la empresa donde también está el tipo que le hablaba por la radio y el Doc Brown. Y juntos van a tener la batalla final. Y como es batalla y el final, y ya fue a la mierda el copyright, es ultraviolenta. Ese último que murió es Julian, y el último muerto. Pero me olvidé de contar los 3 que murieron cuando se escapó del auto. Así que el contador de muertes queda en 48. Más que Liam Neeson en Búsqueda Implacable, pero menos que Uma Thurman en Kill Bill y por supuesto muchísimo menos que John Wick. Pero 48 muertes para una primera película no está mal, porque obvio esto tiene olor a franquicia. La película termina con Saul Goodman y su esposa comprando una casa nueva, pero alguien lo llama para lo que podría ser una nueva misión. Does this house have A basement. Y ya se nos acabó el tiempo. Esto fue No Woody resumido sin más. Si querés ver más películas de acción te dejo algunas por acá. Y no te vayas sin hacerle caso a mi tía Marta. Pegale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos, chao, chao. Buenas noches.